Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque hablas a nuestros corazones. Gracias porque cada día podemos tener más claridad de lo que es tu reino, de lo que somos nosotros y, Señor, de tantas cosas tan maravillosas que son las que tienes prometidas para nosotros y que están en tus manos abiertas para que nosotros las tomemos, Padre. Gracias por tu amor, gracias por cada hermano aquí presente. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hubo algunas personas, más dos personas, que inclusive me mencionaron la idea de por qué había mencionado o por qué había dicho, comentado, que ¿cuándo fue el último día? ¿Verdad? Pues porque hay veces que dice uno el primer día, segundo día, tercer día, según los días de Génesis. Pero en esta ocasión, en la mesa redonda que tuvimos, pues hablaba yo de ese día, que es una realidad muy importante, pero ellos no lo captaron, no sé qué tanto todos los demás, pero lo que es importante es que lo tengamos claro. Entonces, primero acabábamos de mencionar que es importante que tengamos nosotros todos, más que nada, símbolos para entender. Porque hay un versículo acá que traigo que dice muy bien el por qué. Y eso es porque no lo encuentro ahorita. Pero sí, quiero que entendamos que dice el versículo, obviamente lo tengo de memoria, no completo, pero sé lo que dice el versículo, ¿verdad? Que la situación de la palabra es muy especial porque dice que la palabra mata, pero el espíritu vivifica, ¿correcto? O sea, la letra, no la palabra, es la letra, ¿verdad? O sea, la letra es como querer interpretar a nivel humano las cosas. Entonces, a eso se refiere el apóstol cuando dice la letra, ¿verdad? O sea, hay que entender algo que está atrás de esa letra, que es la palabra de Dios, y esto es lo principal. La vez pasada, no la vez pasada, hace algunos 4 años, había yo ya recopilado unos 70, 80 cambios que se habían dado en cuanto a la interpretación de la Escritura. Y entonces, hoy, el próximo miércoles, que tengamos también mesa redonda, vamos a añadir algunos otros y les voy a mandar por WhatsApp los cambios que hubo, cómo se consideraban muchas cosas en la iglesia, cómo se consideraban las interpretaciones y cómo a veces se aferraba uno a ciertas situaciones que realmente eran letra, no eran, vamos a decir, la vida que produce la palabra de Dios, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Entonces el último día que sucedió, dijimos en la última reunión, fue cuando me di cuenta que yo estoy en Dios, ¿ok? Fíjense, el último día que vivimos nosotros, día humano, día de los de lunes, martes, miércoles, jueves, o por meses o por lo que lo quieras ver, esa realidad tenemos que entenderla así, que cuando tú te das cuenta que estás en Dios, ya no hay días, ¿ok? Para Dios
y tú lo vas a ir asimilando. O sea, nosotros lo vamos a ir asimilando. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así tan como siendo muy convencido? Ok, si yo estoy en Dios, en Él no hay días, porque lo que Dios tiene es una eternidad, ¿correcto? Entonces, por eso es que ya no hay días, porque, pues sí, cuando no te metes en los símbolos o en lo que está queriendo decir la palabra, cuando dice una situación así de ese tipo, pues se perturba la mente, que siempre se va a perturbar, que siempre se va a confundir, si quiere seguir mezclando revelación divina con letra, ¿ok? Con conceptos humanos, a tratar de pensar que son conceptos humanos, ¿ok? Entonces, esa descendencia se hizo carne en el principio cuando Dios habló y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Eso es desde Génesis capítulo 1. Acuérdense que también eso comentó algún hermano que le había parecido buena idea. Bueno, no buena idea, porque ya al mismo tiempo tenemos que ser estrictos con lo que se dice, ¿verdad? No era una buena idea, era una revelación de Dios. Entonces, el que la luz no se refería al sol, ¿se acuerdan que lo comentamos? ¿Ok? Y dijo Dios, hágase la luz. Y entonces, pues esa luz no es la del sol, porque puede haber otros soles inmensamente mayores en el infinito, que no nos interesa a nosotros tocar el punto por ahí, simple y sencillamente que nuestro sol, ¿verdad?, no es el que da la luz a lo que espiritualmente la Escritura se refiere, ¿verdad? La luz es la que te ilumina en dónde estás, quién eres, de dónde vienes, y al mismo tiempo haces que todo lo otro desaparezca, ¿ok? Entonces, dice, esa palabra que Él habló es la luz, es la vida, y es la que le da una constitución o constituye una nueva realidad en tu vida, ¿ok? Y es todo lo que el hombre necesita en este mundo. Además, ¿no? O sea, ¿de qué vivirá el hombre? Dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué necesitas? Este tipo de realidades. Y entonces, cuando tú te haces a esa idea, ¿verdad? Sí cuesta, obviamente cuesta trabajo, en el sentido, entre comillas, trabajo, ¿verdad? O cuesta el recuperar ideas de este tipo o en tu corazón, porque pues definitivamente tú dices, yo tengo necesidades y son reales, y tengo problemas y son verdaderos, y tengo situaciones adversas y tengo un múltiple abanico de asuntos, pero acuérdense, es soltar la realidad humana. Si nosotros empezamos a vivir esto, ¿verdad?, es real, pero más que ninguna otra cosa, que todas las cosas el Señor las tiene en sus manos. Entonces, si tienes todavía ideas humanas, pensamientos humanos, es que quien te está manipulando es la serpiente que se arrastra, ¿ok? Por eso podríamos decir que hay otro tipo de dimensiones en el sentido espiritual, la realidad celestial y la realidad natural o carnal o terrenal. Y la realidad celestial tampoco es, dijimos ese día, el cielo azul, ¿verdad? Que ahora si te pones ahí debajo del popo, el cielo no es azul, ¿ok? ¿Y por qué? Pues porque está echando ceniza, pero a cántaros, ¿no? Entonces ya el cielo no es azul, por eso eso no puede ser el cielo ese, sino la realidad celestial, ¿correcto?
¿correcto? La realidad espiritual es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿No sabes, hijo mío, que eso es lo más importante, lo que soy, lo que te he dado, el verbo de Dios, y eso es un misterio, pero un misterio de formación, o sea, es un misterio en el que tú te estás formando. Todos estos principios, mira, digo, es lamentable que por hacer tantos negocios y tantos rollos y tantos asuntos humanos en la iglesia pierda esta visión, pierda esta forma de ver las cosas. Entonces se meten en todo tipo de asuntos y además compiten con los humanos. Hay veces que hacen ciertas cosas que de verdad no tienen nada que ver con las cosas humanas y además nos pueden comer el mandado. O sea, nos pueden comer el mandado fácilmente todos los que están pensando que como a Biafra les mandan múltiples toneladas de alimentos, pues nosotros tenemos que competir y hacer lo mismo. Y eso es lo que no debemos de aceptar, ¿verdad? Y nos metían en eso. Vayan y repartan acá y vayan y repartan allá y vamos a hacer ofrenda para esto y vamos a hacer ofrenda para el otro y hay que ayudar a los pobres y hay que... No, o sea, los pobres son los que no entienden estas cosas en el espíritu. Y todavía dicen, bueno, pero en algo tenemos que ayudar a la pobre gente. Pues lo que tenemos que hacer primeramente es ayudarnos a nosotros mismos mirando de una manera distinta. Y entonces podemos traer, a ver, imagínense a Jesús tomando un curso de repartición de bienes. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se sentó en el campo, en el monte, y reprodujo la comida. Pero además de que esa reproducción de comida no fue un evento constante ni continuo. ¿Por qué? Porque dice, al otro día los regañó y les dijo, vinieron de nuevo, ¿verdad? Al campo donde estaba. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Dice, vinisteis porque os di de comer. O sea, no tiene caso. O sea, lo que es importante es que vengan por el hambre de la palabra. Porque esta palabra es la que va a manejar nuestras vidas en todo sentido. Ok, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Fíjense lo importante de lo que es la palabra. Se le dice verbo, ¿correcto? Pero es en toda la Biblia. Y Dios dijo, hágase la luz, y Dios dijo esto, y Dios dijo esto, y hay que irle tomando el sentido de todas las cosas a las que a Él se ha referido, o las que se refiere, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener claro que aquí se le da una importancia tremenda a lo que es el verbo de Dios, ¿ok? Eso es la vida para nosotros hoy en día. O sea, si nosotros no tuviésemos, por ejemplo, esto que acabo de mencionar hace unos 3 minutos, ¿verdad? Si no tenemos la palabra de Dios, el verbo de Dios, seguimos en una realidad de tinieblas y seguimos en una realidad de muerte y seguimos en una realidad que no nos despierta a lo espiritual, que ese es el propósito de Dios fundamentalmente, ¿ok? Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí parece que el versículo empieza a mezclar, pero fíjense cómo termina, ¿no? O sea, es increíble. Dice, lo que era desde el principio, y tú dices, pues, ¿qué era? El verbo.
lo que hemos oído, que es el Verbo, lo que hemos visto con nuestros ojos, ya ahorita unos ojos espirituales, lo que ven es el Verbo, lo que vemos es la realidad de Dios para vivirla, experimentarla y disfrutar una realidad diferente, ¿ok? Lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, y tú dices, palparon nuestras manos, sí, pues pero es que no se refiere justamente a lo del palpar, sino que lo vieron en Cristo como una realidad tan presente, tan bárbara, dice, tocante al Verbo de vida. O sea, aquí a Jesucristo como si lo hubieran desaparecido, y ahora dice que es lo tocante al Verbo de vida. Es una cosa impresionante. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, o sea, en los lugares celestiales: el Padre, el Verbo, que ahora es Cristo, ¿verdad?, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. O sea, leer estos versículos de Primera de Juan así es otra cosa, es una realidad diferente, pero además que te mueve a comer, a estar participando del Verbo, a no pasar los días y los días y los días, y la predicación pues se la llevó el viento, y los versículos que leí ayer pues quién sabe dónde se quedaron, y lo que se predicó en la iglesia pues también pues hay que ir de nuevo a ver qué se nos queda. O sea, esa es una actitud completamente de campesino. ¿Por qué dije de campesino? ¿A dónde se formaron los 5,000? En el campo. ¿Y qué les dijo Jesús? Viniste porque habéis comido, pero a ver, ahora nosotros a veces comemos lo espiritual, ¿y qué hacemos con ello? Le estamos dando la cara al Señor en el Espíritu cada momento, siempre presente, para que Él sea el que habla a nuestros corazones. Porque si no es así, pues estamos trabajando con una realidad que la desvanecemos constantemente, ¿ok? Y después dice en Apocalipsis, ya me pasé de Juan a Juan. O sea, no fue un gran salto, ¿verdad? Aunque en la Biblia pareciera que Primera de Juan está casi a tercios del el término de la Biblia, y Apocalipsis al final dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, ¿ok? Entonces, esta situación tenemos que tenerla presente. Todo esto lo tenemos que tener presente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos ahorita una gran ayuda, de verdad. Tenemos una gran ayuda, que yo cojo un disco de CD y pongo donde está, porque tengo uno de toda la Biblia, ¿verdad? Obviamente no voy a estar leyendo cosas así como de crónicas o algunos asuntos parecidos, ¿verdad?, que son genealogías sobre genealogías sobre genealogías, y que no se acaban las genealogías, ¿verdad? Metes el CD de Primera de Juan, o de San Juan, o de Pedro, o de cualquiera de ellos, y tienes que dejar que el Espíritu Santo esté ronroneando en tu corazón, y de esa es de la manera en que uno puede traer una palabra a la gente que conoce uno, a los que se atraviesan, porque todavía estoy con mi corazón, estoy con la idea de que ya quiero que llegue el día donde les pueda yo pasar todos los cambios que se hicieron hace a lo mejor 10 años, de 10 años a 5 para acá, porque ahora los nuevos cambios vuelven a sonar diferente. Y entonces eso es lo que va a despertar en nuestros corazones una nueva vida,
una nueva realidad. Ahorita me oye de verdad. Miren, por ejemplo, tapo aquí la bocinita para que no se oiga, pero la predicación o la mesita redonda que hicimos el miércoles, la volví a leer en la casa, la volví a ir y la volví a oír 2, 3 veces, y ¿sabes qué concluí? No se las puedo mandar a todos. Y obviamente el grupo se partió como en 2 casi, poquitito más los que la recibieron que las que no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si tú ves que hay gente que no viene, que no está siempre, o tú mismo te das cuenta que no han abierto el mensaje y tienes entre 180 y 200 personas que sabes que se les está mandando, dices, como para qué les manda uno una cosa así, para que al ratito, al revés, hasta en lugar de que se pongan a favor, van a estar diciendo, ya el hermano Francisco, ¿qué cosas está diciendo? Entonces, esto es lo que queremos velar en la iglesia, que en la iglesia se entienda, está perfecto, que en la iglesia lo convivan y lo compartan. Inclusive he sabido de algunos hermanos que, como aquí, ¿verdad?, que no tienen todavía el WhatsApp, eso, y se los mandan a otros hermanos. Entonces, eso es una super bendición, pero es una actitud muy de los hombres que da pena, ¿verdad?, que a pesar de las desgracias y de los problemas y de las situaciones difíciles que se les juntan, no tengan hambre, no tengan ganas, no quieran, le ven más el gusto a la comedia que a la predicación. Una comedia X, ¿verdad? O un juego, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el partido de ahora entre el Real Madrid y hay unos que pueden decir ni en cuenta, pero hay unos que podemos decir estuvo buenísimo el partido? Pero vamos a decir, yo no quiero decir que sueltes todo lo que es esta realidad, porque o estás lleno de deportes, o estás lleno de música, o estás lleno de comentarios de política o de tragedias en tu medio ambiente, y quieres estar oyendo todo eso, y la palabra de Dios, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe, verdad? Pero esto es lo que Dios quiere mirar en tu corazón. Ahorita vamos a llegar a algún punto donde a lo mejor esa situación tiene que cambiar y tenemos que ir poniendo nuestro corazón en el Señor. Y poner nuestro corazón en el Señor es poner nuestro corazón en el Verbo, la palabra hecho carne, que es Cristo. Amén. Amén. Dice, podemos recordar, vamos a decir, este versículo de 2 de Corintios 3:6, ¿ok? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que el antiguo pacto desapareció. El antiguo pacto, hoy te traigo una parte ya a lo mejor al final, donde de una manera muy ruda pude poner qué obsoleto y qué absurdo considerar la letra del Antiguo Testamento y ver qué errores se tuvieron y qué cosas se dijeron, y que pues aquí la misma escritura, ¿verdad? El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. ¿Ok? Entonces, ningún hombre puede venir a mí. Ahora, dices tú, no, pues sí, hay muchos que sí, ya llegamos al Señor.
Dice, si el Señor no los trae, ¿verdad? Porque hay veces que tú dices, me trajo fulano, me trajo, como di testimonio, por así decirlo, de la hermana que me llevó a Cristo y todo lo que ustedes quieran. Fue el Señor. Tú no sabes ahorita de cómo se movieron las cosas para que el Señor te trajera a sus pies. Y fue una situación sobrenatural, ¿correcto? Entonces tenemos que estar agradecidos por ese favor que se nos ha hecho de vivir una realidad. A mí de verdad me gusta, me hace sentir felicidad, dicha, ver que los que estamos llamados, aquí estamos y estamos perseverando siempre, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto que dice, porque no hemos elegido a Dios, sino que Dios nos ha elegido a nosotros. Él nos ha elegido y nos ha ordenado para que llevemos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. A ver, ¿qué es llevar mucho fruto? No es tu canasta básica, ¿verdad? Que te reparte el gobierno, no. Llevar mucho fruto es una realidad espiritual, ¿verdad? Que tú cuando estás viviendo el diario vivir cotidiano, valga la redundancia, ¿verdad? Sepas que la gente que te está viendo, la gente con la que estás conviviendo, ellos van a percibir, pero al mismo tiempo tienes la situación de dar ese testimonio y de compartir. Amén. Ok, para que vuestro fruto permanezca, o sea, es constancia. Juan capítulo 15, versículo 16, y todo lo que pidamos al Padre nos será dado. O sea, hay un impulso de la palabra y encima se refuerza ¿con qué? Porque entonces todo lo que pidas al Padre te será dado. Pero ahí viene otra vez la mente humana, ¿verdad? Pues voy a pedir un esposo, una esposa, una casa, dinero, un perro, una cuenta en el banco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Déjalo en sus manos. Déjalo en sus manos. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué tenéis necesidad. Amén. Esto es lo más importante. Entonces, cuando esta ministración llega a tu corazón y tú la escuchas y te la comes, jamás vuelves a decir, ¿qué voy a hacer con esto otro? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si? ¿Qué va a pasar si no? ¿Qué va a pasar? O sea, te quitas esa maraña de la cabeza. Todo va a fluir. Y no y obviamente no humanizándote, o sea, pidiendo cosas tontas, ¿verdad? Que creáis, como les dijo Jesús a los fariseos, que por mucha repetición obtendréis las cosas, por vana repetición, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Yo estoy despertando por la palabra a una nueva realidad en la que todas estas cosas de promesas y de situaciones vienen por añadidura. Amén. Por añadidura. Pero es que mi mente necia no me lo quiere creer. A fuerza estoy metido en el hoyo. Pues no le llames hoyo, la Escritura le llama muerte, que está peor, ¿ok? Es pedir revelación y entendimiento para que sea el Señor el que trae lo que Él quiere, ¿ok? Si le pides esto,
tienes que ser también persistente. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que esto, vamos a decir, me da pena porque, no pena, pero pues tenemos que entender eso, ¿no? De que de repente tenga yo que hacer un poquito de meditación, en el sentido de que cuando los hermanos no están muy metidos o algunos no se meten tanto, ellos pueden tergiversar el evangelio que se está diciendo de gloria y entonces pensar que ya eso es una locura. Pues no los juzgo, porque ¿qué dice el Señor acerca de la locura? A ver, ¿quién se sabe el versículo? Dice, porque a ellos les parece locura mi evangelio, dijo el apóstol Pablo, a algunos les parece locura. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con los conceptos que ellos tuvieron. Y entonces, ¿a dónde vas? Pues al colapso. Y lo que Dios no quiere es eso. Él tiene un celo por eso, porque escuches la voz de Cristo, que escuches la palabra, el verbo. ¿Para qué? Porque Dios solo está por ayudarte, por añadir a tu vida las cosas más hermosas que te puedas imaginar. Dice Isaías, con esto vamos a terminar esta parte y luego el domingo vamos a seguir con este tema, pero ya un poquito más avanzado. Pero fíjense, si los que vienen el domingo y no escuchan la predicación, pues ganas me dan de repetírselas, pero por los que ya la escucharon, pues ni modo, con su permiso, vamos al tema que sigue y vamos a abrir más los ojos, y pues los que escuchen la palabra, va a venir una realidad siempre llena de gloria, siempre de paz, siempre de provisión absoluta, siempre de vida en el Espíritu. Y esto es lo que a Dios le atañe, porque sabe que de otra manera vivimos muerte, sufrimiento, dolor, necesidad, todo. ¿Ok? Dice entonces Isaías 2:22, dejaos del hombre, dejaos del hombre. Como quien dice, ¿cómo se diría de otra manera? Dejaos del hombre. Dejaos del hombre. De ti. Primero de ti mismo, de tu humanidad. Dejaos del hombre, o sea, de lo que vive el hombre. ¿Ok? Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. O sea, no tienen vida para adentro, nomás aquí en la puntita de la nariz. ¿Ok? Dice, ¿por qué? En él es su propia estimación. ¿Ok? Es una versión que no acostumbramos tener, pero en pocas palabras vamos a repetirlo así, ¿verdad? Por tanto, debemos cesar de lo humano, cuyo aliento solo está en sus narices, dice uno, pero nariz, ¿verdad? Porque en eso él solo se estima. O sea, en el hoyo. Y además sigue cavando, como decimos, ¿ok? Bueno, pues entonces nos quedamos aquí y vamos a dar gracias porque pues Dios ha estado teniendo misericordia y ánimo para revelarnos las cosas, y que esta situación tú la puedas leer y releer y vivir y revivir, y que la disfrutes
es el disfrute más inimaginable que tienes. Tu Dios mirándote, tu Dios buscándote, tu Dios abriendo tus ojos, tu Dios abrazándote, tu Dios metiéndote en una situación sobrenatural en todos los sentidos, y tú disfrutando y amando más, no solo a Dios, sino a todos los hombres. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra avanza, tu palabra profundiza, tu palabra llena nuestras vidas. Y Señor, si miramos el cielo, es tu corazón. Y ese corazón solo está por bendecirnos. Que tengamos una actitud de obediencia y de fidelidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.